Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando a la construcción para hacer morada de Dios por el Espíritu. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Pues hoy tenemos esta celebración, San Andrés Apóstol. Según la tradición, San Andrés fue la primera persona que llamó a Jesús en la condición de apóstol cuando inició su proyecto, ¿no? Y un detalle bonito, una gracia que tiene, pues, que Dios le ha concedido. El inicio del año litúrgico está marcado por su fiesta, como una continuación. San Andrés era primero discípulo de Juan el Bautista, según la tradición, y luego Jesús lo llama. Andrés evangelizó la parte helénica, la parte que tenía el griego como lengua oficial. Es interesante saber también que estos dos hermanos, Andrés, que murió en Acaya, en esa ciudad griega, muy cerca de Corintio, estos son los viajes de Pablo, y muere aquí en Acaya. Luego, esta va a ser una ciudad y una región importante porque la iglesia sobre todo griega, la parte ortodoxa que hoy tiene pues un patriarca que en importancia como si fuera el Papa, ojo, el patriarca de Constantinopla. Constantinopla, que fue una ciudad fundada por Constantino, va a tener una importancia extraordinaria en el desarrollo del reino de Dios y del evangelio de Jesucristo. Y nada más y nada menos que Andrés es el patrono de esta región del mundo. En Ucrania está hoy muy conocida por la guerra que se está luchando ahí, es el patrono principal. ¿Por qué es importante resaltar esto en este día? Así como Pedro es el Papa en Roma, aquí en Roma, el Papa es el sucesor de Pedro. El Papa hoy día es el sucesor de Pedro. Y nada más y nada menos, Andrés y Pedro, pues son los dos primeros hermanos que se unen al seguimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El Papa Juan Pablo II hablaba de que Pedro y Andrés son como los dos pulmones sobre los cuales o por los cuales respira la iglesia. ¿A qué se refería el Papa Juan Pablo II con esto? Que Andrés era el patrón o de una u otra manera la figura como si fuera el Papa en la cultura griega, en el mundo helénico que tiene el idioma griego como idioma de base, y Pedro era pues el representante de la cultura latina con Roma y el idioma latín en la preponderancia de su desarrollo. Se conoce en el mundo occidental, nosotros conocemos pues la figura del Papa, pero en el mundo griego lo que se conoce es el patriarca y tiene sus propias, diríamos, luces y sombras. Por ejemplo, en esta cultura griega, el 6 de enero es que se celebra la Navidad o la Epifanía, mientras que nosotros
la celebramos el día 25 de diciembre, por decirle un solo detallito. Quiero centrar entonces la atención en la figura de San Andrés. Andrés es quien pues evangeliza junto con otros apóstoles al salir huyendo de esta zona de Jerusalén con las grandes persecuciones, pues llega hasta esta región predicando. Y ahí en Acaya muere, en una región griega. Toda esa historia, todas estas, podríamos decir, aventuras de el apóstol Andrés, pues le dan a uno una certeza de cuán importante fue aquella palabra que Jesús le dice en el Evangelio del día de hoy: sígueme y te haré pescador de hombres. Cuánta valentía hay en estos hombres, cuánta valentía hubo en estos humildes hombres que llegaron tan lejos por la fuerza del Espíritu Santo y la presencia de Jesús. Es interesante entonces descubrir cómo Andrés, que fue, podríamos decir así, el patriarca principal de la iglesia griega, y cómo Pedro, su hermano, es lo que nosotros conocemos el primer papa en la iglesia de Roma. Y sobre esos dos pulmones, como fueron ellos dos los primeros que llamó Jesús, Andrés llamó a su hermano. Primero Jesús llama a Andrés y luego Andrés presenta a Pedro. Es una delicadeza que tiene el Señor en ellos dos al elegirlos como cabeza de las dos grandes alas de la iglesia cristiana, la iglesia católica. Recuerden que los ortodoxos son católicos. Lo único que su autoridad máxima no es el Papa, sino el patriarca de Constantinopla. Que el Señor nos permita a nosotros también mirar, todos estos detalles y que nosotros también podamos ser buenos apóstoles como Andrés y Pedro. Amén.